Bueno, qué bueno poder verles, poder estar una vez más con ustedes compartiendo la palabra acerca de lo que Dios también pone en nuestro corazón. Sé que son tiempos que ya pasamos la Navidad, la Nochebuena, por ahí se ve ya algunos memes que ya no es Navidad, sino es concurso de pijamas, ¿no? O de pijamas como se llaman, ¿no? Y es verdad, son tiempos en los que nos hemos dado un espacio como para compartir en familia y realmente son importantes. Estos tiempos son enriquecedores si los tomamos de buena forma y los hacemos o los utilizamos adecuadamente, ¿no? Hemos hecho un paréntesis en los libros de Romanos que han sido importantísimos, ¿no? Unas enseñanzas realmente tremendas para nuestras vidas que nos enseñan y nos dan herramientas para poder en nuestra fe cristiana seguir adelante. ¿Cuántos creen eso? ¿No es cierto? Pero así mismo ya nos estamos preparando para el fin de año. Y la gran noticia es que nos quitaron el privilegio de quemar el año viejo. ¿No es cierto? Ya no podemos brincar encima del fuego este año. Ya no podemos utilizar las pirotecnias y todo eso. Pero realmente, más allá de eso, queridos hermanos, como iglesia, ¿no? Y déjenme felicitarles también a los que están en esta tarde, en este lugar, porque créanme, hay algunos espacios vacíos y algunos hayan aprovechado la oportunidad o las medidas que puso el COE nacional para no venir, tristemente, ¿no? Está prohibido las reuniones de más de 10 personas, pero como siempre hemos dicho, en la iglesia es el lugar donde más seguros podemos estar. Yo lo creo así, ¿no? Llevamos ya reuniéndonos algún tiempo y no ha habido ninguna novedad, gracias a Dios, porque Él siempre ha tenido el control, ¿no? Pero bueno, algunas personas no han venido y créanme que el tema es importante, es interesante el día de hoy. Como les dije hace un instante, nos preparamos para recibir un nuevo año, ¿no? Como latinos, como ecuatorianos, somos así, ¿no es cierto? Nuestra sangre es de esa forma, es un poco fiestera, podríamos decirlo, ¿no? En mi familia, a lo menos, déjenme decirles, hermanos, que el fin de año parece fiesta de pueblo en mi casa, ¿no? Sí, hacemos juegos, y hacemos alguna que otra obra de teatro por ahí pequeña con los chicos, hacemos concursos y realmente nos preparamos de una forma muy meticulosa para que esa noche sea una noche de alegría, de algarabía y que podamos pasar bien como familia, ¿no? Y nos preparamos para recibir el nuevo año. Pero como hijos de Dios en este tiempo, Dios ha puesto en mi corazón el que nosotros también debemos prepararnos espiritualmente para lo que está por venir, ¿no? Porque si humanamente nos preparamos para recibir un año nuevo con nuevas expectativas, con nuevos proyectos, nuevas visiones que nosotros podemos tener, ¿no? Espiritualmente, ¿cómo nos estamos preparando, queridos hermanos? Y algunos por ahí dirán, es que nada bueno podemos esperar con todo lo que está pasando. Por ahí también ya hay algunas imágenes, ¿no? De que alguno que canta esa canción tan famosa que suena por estos tiempos, ¿cómo es esa? Esa de Yo no olvido el año viejo, ¿no? ¿Sí la han bailado, hermanos? ¿Sí la han cantado? Creo que no, ninguno, ¿no? Y por ahí ya habían puesto el que primero cante eso, lo mandamos sacando de la casa. Porque realmente este año no ha sido un año bueno, ¿no? Ha sido un año muy complicado para todos, creo yo. En algunas reuniones de familia, conversando y riéndonos un poco, me parecía chistoso que cuando recién empezó el año, en enero, en febrero, habíamos empezado bastante bien nosotros como familia, financieramente estábamos muy bien. Y yo alguna ocasión le dije a mi esposa, este 2020, este año va a ser mi año, económicamente hablando. Y al mes siguiente empezó la pandemia, hermano. Y ya el resto de historia todos lo sabemos, ¿no es cierto? Los negocios paralizados, economías un poco en decadencia. Pero ¿cuántos podemos decir aquí que Dios nunca fue fiel en todo ese tiempo? Ninguno, ¿no es cierto? Porque Dios siempre ha sido fiel, ¿no? Ninguno de nosotros nos acostamos con nuestro estómago vacío alguna de esas noches
que estábamos confinados en nuestras casas, ¿no? Y mejor aún para algunas familias, déjenme decirles que nos hizo muy bien este tiempo. Yo escuchaba algunas canciones en la pandemia, canciones de mi adolescencia, hace unos añitos atrás nomás. Y a mis hijos les gusta y les pongo esa canción así de repente solo para que la escuchen. Y dicen, ay papi, dice, ¿cómo me gusta esa canción? Me hace acordar a los tiempos de pandemia. ¿Cómo quisiera que volvieran? Cállate, les digo, no digas eso, ¿no? Pero vemos que algunas familias eso sirvió ¿para qué? Para unir, ¿no? Para volver a construir algo que estuvo roto por muchos años. Algo que estuvo dañado por algunos años en algunas familias. Cristianos, digo yo, hermanos. Lo digo ¿por qué? Porque en la libertad que Dios nos ha dado, lo hizo con mi familia también. Nos unió mucho más, pudimos superar algunas limitaciones, pudimos superar algunas actitudes de carácter que como familia no habíamos podido superar en algunos años. Y en ese tiempo lo pudimos hacer. Entonces no fue del todo malo el año que estamos terminando, queridos hermanos. Para mí fue un año excelente, por encima de todo, si olvidamos lo financieramente. Fue un año donde nuestra familia, gracias a Dios, tuvo que comer y realmente comimos más de la cuenta, que hasta la vesícula me enfermé, hermanos. Pero siempre estuvimos en total bendición porque Dios siempre fue fiel. Fue un año excelente. Pero para algunos también fue un año frustrante. Para algunos fue un año difícil. También es innegable que para algunos negocios fue un año catastrófico que hizo cerrar empresas, que hizo cerrar emprendimientos, que dejó desempleados a millones de personas, a muchísimas personas, que cortó los sueños, los anhelos de muchas personas que quisieron emprender, ¿no? Que mandó al fracaso a muchos negocios que ahí a medias lograban subsistir. Y todo aquello puede traer frustración también a la vida de las personas, a la vida de la iglesia también. Y si nos preparamos, como decía, humanamente para recibir un año nuevo, también deberíamos prepararnos en el plano espiritual, para que cada día sea diferente para nosotros. Ahí el título de la prédica del día de hoy, que ya la vieron en Facebook, y me pareció un título bastante interesante, tomándolo de donde lo tomé, ¿no? Acuérdate de olvidar. Y dirán, ¿qué querrá decir ese título? Algunos que no saben de dónde viene ese título. Y es que necesitamos en este tiempo hacer una recolección de todo aquello que en nuestra vida está mal. Necesitamos en este tiempo sentarnos y meditar aquello que por muchos años o por mucho tiempo ha causado frustración. Juan Diego el día de hoy envió un mensaje al grupo de conexión general y se mencionaba ahí que las empresas cada año, cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Se han dado cuenta que dice cerrado por inventario, ¿no? Porque cada empresa, cada negocio se encarga de hacer un inventario de aquello con respecto a su empresa y ver cómo están funcionando, lo que tienen, lo que no tienen, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, y a ver si la dirección que han estado tomando está bien, es la correcta, los va a llevar hacia la proyección que ellos quieren, ¿no? Y es necesario que nosotros como hijos de Dios, tomándolo a forma de analogía, también hagamos lo mismo en nuestras vidas espirituales, queridos hermanos. Que si en verdad nos preparamos para un año nuevo, no solamente nos preparemos en la emoción, en el sentimiento, que nos preparemos también en ese plano espiritual de decisiones, de cambios en nuestras vidas. Acuérdate de olvidar es un tema para aquellas personas que por muchos años han estado frustrados, que por muchos años algún fracaso o alguna situación en sus vidas ha venido causando amargura, resentimiento, ¿no? Melancolía, tristeza, la tal llamada depresión de estos tiempos. ¿Por qué? Porque en este tiempo es el tiempo exacto, oportuno para hacerlo. Porque si el mundo se prepara así tan humanamente para empezar a dejar todo atrás y empezar un nuevo año, cuánto más nosotros como hijos de Dios debemos analizar, debemos poner nuestras vidas
en ese tiempo de inventario y empezar a ver cuál es nuestra debilidad, qué es aquello que nos está aún impidiendo que crezcamos más. Como decía, se da un tiempo perfecto. Se cuenta una historia en Grecia, que dos atletas concursaron una carrera de atletismo. Eran totalmente entrenados y empezaron la carrera y corrieron. Y obviamente tenía que haber un ganador, ¿no es cierto? Tenía que haber un ganador, como en toda competencia. Pero el segundo, que también estaba totalmente equipado y preparado para ganar, obviamente perdió y quedó en segundo lugar. Y al estar expuesto a todo el galardonamiento que se le hacía al primero y el premio que recibía y las palabras y las entrevistas que se le hacían a este ganador del primer lugar, y al estar expuesto, como decía, al segundo, no hay segundos, ¿no es cierto? A nadie le gusta ser segundo en nada. El corazón de este hombre dice que se empezó a llenar de envidia, de resentimiento. Y empezó a despertarse algo en su corazón, empezó a crecer algo que dañó su corazón en ese momento. Se acabó la premiación y, para mala suerte de este hombre, al ganador del premio le hacen una estatua, una imagen que justo está en el barrio donde él vive, cerca de la casa donde él vive, cerca del lugar incluso donde él tiene que caminar, no sé, todos los días a su trabajo o al lugar donde entrena. Tiene que verla y tiene que estar el recordatorio de aquello que le causó frustración un día, aquello que trajo amargura a su corazón, aquello que dañó en un instante y empezó a desarrollarse algo en su vida. Y este hombre, sin darse cuenta, empezó a desarrollar esa amargura, a dejar que crezca aquello. Y dice la historia que cuando el sueño lo abandonaba, cuando estaba con insomnio, como muchas veces podemos estar algunos de nosotros, ¿no? Cuando hemos perdido en algún proyecto, cuando estamos tratando de sacar algo adelante, ¿no? Cuando tenemos problemas familiares, cuando tenemos problemas matrimoniales. ¿Cuántos no han perdido el sueño, hermanos? Cuando vemos a nuestros hijos descarriarse también, ¿cuántos no han perdido el sueño? Y dice que este atleta perdía el sueño por las noches y se iba a la estatua que le causaba todo ese resentimiento y con un cincel cincelaba o socavaba, me imagino, la base de la estatua. Y lo hacía por algunas noches. Hasta que una noche determinada acabó de más, me imagino, con el cincel, y dice que la estatua cayó. Cayó y lo aplastó, obviamente, murió este otro competidor. Y concuerdo en lo que el narrador de esta historia decía, es que muchos pensarán que este atleta murió en ese momento. Y déjenme decirles que este atleta murió el día en que dejó que el resentimiento empiece a gobernar su vida. Este atleta murió el día en que empezó a dejarse llevar por todo aquello que le causaba dolor. Porque bien podía haber competido otra vez, ¿cierto? Y a lo mejor ganar un premio. Pero se dejó llevar de esa emoción negativa que es el resentimiento, que es la amargura. Y es que es tan importante ponerle atención a esto del resentimiento, de la amargura. ¿Por qué? Porque es como un cáncer. Es como un cáncer que nadie lo ve, nadie lo percibe. Aquí en la iglesia todos nos vemos bonitos, ¿no es cierto? Incluso nosotros que predicamos la palabra también estamos, no sé, expuestos o podemos también atravesar por alguna situación de eso. Y nadie podría decir, no, yo lo veo a él con cara de amargado, aunque tenemos la cara, hermanos. Algunos tenemos la cara de bravos, solo con vernos piensan que estamos bravos. Imagínense estando amargados, hermanos. Imagínense estando frustrados.
Por eso les decía, es importante tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque es el mal moderno de este tiempo. ¿Cuántos no tienen un amigo o un familiar deprimido? ¿No es cierto? Se ve en todos lados. Nosotros mismos estamos muchas veces tratando de experimentar aquello. Gracias a Dios que conocemos de su palabra y su palabra nos ayuda, nos sostiene, nos lleva a la verdadera libertad, como dice su palabra. Pero es importante, como les decía, tener en cuenta y tener el conocimiento y la sabiduría para poder tratar con este problema. ¿Por qué? Porque al ser como un cáncer, nosotros no lo podemos ver. Puede empezar con algo pequeño, así como empezó con la pérdida de este atleta. Él no se dio cuenta en ese momento que él murió, su alma murió. Y empezó a desarrollarse todo un cáncer de envidia, de frustración, que lo llevó a la muerte. De la misma forma es el cáncer en este tiempo, hermanos. Sin pensar, sin saber, puede estarse desarrollando en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? ¿Cuándo se hace evidente un cáncer? Cuando ya el dolor es totalmente insoportable, ¿no es cierto? Cuando ya se ha desbordado y en verdad presenta dolores fuertes, y ahí recién nos damos cuenta, o se dan cuenta las personas que han padecido de esta enfermedad, de que su cuerpo está inundado de cáncer. De que la metástasis ha hecho eco en todo su ser, en cada célula. Así es la raíz de amargura, queridos hermanos. Sin pensar, sin saber, nosotros en algún momento de nuestras vidas, en algún roce del destino, con nuestros familiares, con nuestros amigos, en el trabajo, en los matrimonios, con nuestros hijos, con nuestros padres, ¿no? Alguna actitud puede desencadenar aquello. Debemos tener muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si no paramos a tiempo, porque si no frenamos a tiempo esto, un día podemos estar desarrollando una metástasis espiritual que nos puede llevar a la muerte, a una separación de Cristo. Y lo vamos a ver en Hebreos 12:15. Vamos a Hebreos 12:15. Dice la Escritura: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué dice? Os estorbe, y por ella, ¿qué dice? Muchos sean contaminados. Ratificamos una vez más que la salvación no se pierde. No se puede perder algo que Dios ha regalado, no se puede perder algo que nunca has tenido también. Debemos analizar nuestras vidas, ¿por qué? Porque muchas veces podemos estar viviendo con amargura, y no solamente por este año, no solamente porque el 2020 fue un año de pandemia que no nos dejó crecer, que no sé, tuvimos algunos problemas financieros, fue un año difícil. La misma historia que yo contaba que pudo haber pasado en mi casa, que nos ayudó muchísimo, ¿no? Y fortaleció nuestro matrimonio, pudo haber sido a la inversa en otros hogares, ¿no? Pudo haber sido el motivo para divorciarse. De hecho, en Europa, por algunos comentarios que me han contado, en este tiempo de pandemia ha sido un año récord para presentar solicitudes de divorcio. ¿Por qué? Porque no supieron lidiar con la frustración de verse cara a cara, día a día, con las tóxicas, dicen. Y la verdad es que no pudieron, no supieron, no estuvieron entrenados. ¿Por qué? Porque no conocen la Escritura, porque no conocen la palabra de Dios, no tienen las herramientas para lidiar con aquello. Pero bendito sea el Señor, que Dios nos enseña a nosotros, que Dios se ha encargado de enseñar a su pueblo. ¿Para qué? Para que pueda vivir en total libertad. Ponlo por favor al versículo nuevamente. Todo lo que el Señor nos enseña, dice, mirad bien. Cuando Él dice mirad bien, está haciendo una alusión de que veamos, ¿no?
el panorama un poco más extendido de nuestras vidas, de nuestras familias, de cómo estamos viviendo, como matrimonios, cómo estamos viviendo en nuestro trabajo, con los amigos, en la iglesia incluso. Porque no se crean, hermanos, también somos medios complicaditos nosotros. Por ahí puede haber alguna actitud que le puede dañar o lastimar al hermano también. No creemos que seamos perfectos, pero tengamos la madurez para que aún en esos roces, en esas aspersiones que hay en nuestras vidas, sea la palabra de Dios la que nos ayude a superar. Sea la palabra de Dios la que nos lleve a tener unidad, incluso como iglesia, queridos hermanos. Entonces dice, mirad bien, aprendamos esto, aprendamos a mirar aquello que está dañando nuestras vidas, aquello que nos está impidiendo crecer. Nuevamente, mencionar este tiempo que tuvimos con mi familia en la pandemia, nos ayudó días enteros a poder conversar, a poder tratar temas que en verdad estuvieron ahí escondidos, como un pequeño tumorcillo que está sin darse cuenta uno, ¿no? Metido por ahí en, no sé, en algún lado del estómago, alguna pierna, algún lado, ¿no? Me hago entender, creo. Alguna actitud que alguna vez se dio entre los dos, alguna elevación de palabras por ahí de repente, alguna falta que muchas veces se da dentro de los hogares, pero que por algunas circunstancias simplemente se dejan pasar y ahí están creciendo, sin pensarlo, están pero creciendo. Y cuando ha llegado, como decía, esta metástasis espiritual, llega el momento donde revienta y claro que hace eco, ¿no? Y en la pelea, en la discusión, cuando está ahí, sí, se desemboca todo. Y se daña mucho más de lo que pudo haber sido en el momento que ocurrió y debió tratarse. Entonces, debemos hacer caso a lo que el Señor dice. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuidémonos, queridos hermanos, de que no ocurra esto dentro de la iglesia, dentro de aquellos que nos llamamos hijos de Dios. No sea que se desarrolle, dice la Escritura, amargura en el corazón de alguno, ¿no? Y esa amargura sea estorbo, ¿para qué? Para alcanzar la gracia de Dios. Y eso va aplicado a todas las áreas, porque aquí puede venir un hombre, una mujer, ¿no? Casados, que pueden guardar amargura en su corazón y pueden venir a la iglesia a tratar de calmar esa ansiedad, esa depresión, ¿no? Pero realmente no pueden estar conociendo de la libertad de Dios, de lo que Dios hace, la salvación. Y pueden estar viniendo aquí simplemente a aplacar esa sensación, ese sentimiento frustrante que tienen. Debemos tener muy en cuenta esto. Vamos a ir a Deuteronomio 29:18. Miren lo que dice la Escritura. No sea, dice, que haya entre vosotros varón o mujer. ¿Qué dice más? O familia o tribu. Tengan cuidado con la tribu, hermanos. Cuyo corazón, ¿qué dice? Se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros, ¿qué dice? Raíz que produzca, ¿qué dice? Hiel y ajenjo. La hiel de por sí sola es amarga, imagínense el ajenjo, más amargo aún. Lo que está diciendo es que tengan cuidado, ¿no? Aún dentro de la iglesia hay que tener cuidado. Imagínense a un cúmulo de personas que estamos aquí, estamos en el consejo, somos hermanos, muchos de nosotros estamos en grupos de conexión y por A o B siempre hay alguna situación que se nos va de las manos también, ¿no? Al decir no somos perfectos, no significa que yo me excuse o me escude detrás de eso para que se haga cualquier cosa,
No, la verdad es que nosotros también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? La palabra de Dios dice que al que más se le ha dado, más se le exigirá. Y por eso esta prédica es para mí. Esta prédica ha tocado fuertemente este tiempo en mi corazón. ¿Por qué? Un día pasando en esta semana por la Interbarrial, creo que era, o la Occidental, por atrás, por donde hay esta funeraria Sueño Eterno. Imagínense el sueño eterno. Yo venía pensando, porque me gusta mucho meditar en mis adentros, como dicen los filósofos. Y venía sentado en el asiento del copiloto. Veo la funeraria y veo en pleno día de Navidad a las familias asistiendo a un servicio de funeraria. Seguramente tenían un familiar muerto. Y era el día de Navidad y todos nosotros estamos preparados para ese día estar, ¿no es cierto?, en familia, contentos, compartiendo el pavo, el pollo, la pierna de cerdo, de chanchito, lo que sea. Todos estamos preparados para eso, para compartir alegremente. Pero imagínense ese contraste en ese momento, ver a esas familias en ese momento tristes. Y ahí ya no aplica un versículo como este. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo. En verdad se convirtió en un sueño eterno para la persona que marchó. Y me hacía ver que en la medida que nosotros podamos, como dice la Escritura, tengamos paz con todos, ¿no? Que estemos en paz con todos. Y a eso estamos llamados, querida iglesia, a que en lo que dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Y aplíquenlo a cualquier área, hermanos. No solamente estoy en paz en la iglesia con mis hermanos y en la casa vivo un infierno. No solamente aquí me muestro como un angelito, hablo suavito, por ahí hasta la voz se me pone ronca y en la casa grito como bocina. La verdad es que no debe ser así. Mirad, dice, que no vaya a ser que se desarrolle aquello y deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque quién puede o ha tenido la experiencia de ver a una persona amargada, frustrada, a ver si comparte alegría a las demás personas? No, no es cierto. Cuando alguien está amargado, está triste, está frustrado, está deprimido, ¿no es cierto?, todo su entorno se vuelve totalmente un caos. Cuando hay tristeza en el corazón de una persona, ¿no es cierto?, uno solo con acercarse a esa persona, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que no sé ni qué decirle. Porque veo esa tristeza, veo en qué lugar está su alma. Pero el Señor nos dice, mirad, abran los ojos, empiecen a tener en cuenta aquello. Porque esto no debe ser solamente un fin de año, esto no debe ser cuando lo prediquen, esto debe ser de continuo en nuestras vidas. Esto debe estar siempre, día a día, siendo analizado por nosotros, para ver si vamos en la dirección correcta, hermano. ¿Te has puesto a analizar? ¿Has hecho algún año una lista de, a ver, estas son las faltas que están contra mí y las que yo he cometido? A ver, tengo que ponerme a cuentas con tal persona, tengo que ponerme a cuentas con tal persona, tengo que pedirle perdón a tal persona. ¿Hemos hecho eso alguna vez? La respuesta en la casa, hermanos, para cada uno. Pero el Señor nos manda a que tengamos mucho cuidado con aquello. Porque por ahí puede brotar una raíz de amargura que puede desencadenar una metástasis espiritual, que sin saber, ¿no?, y sin tener el panorama claro, un día nos podemos encontrar estando tan amargados que ni siquiera de Dios querríamos escuchar. No dejemos, hermanos, que el resentimiento crezca en nuestro corazón. La palabra de Dios se refiere a una raíz, ¿no?, de amargura. No sé si algunos han tenido la oportunidad de desprender una plantita de yucas. No sé si han tenido la oportunidad, pero sí han visto que cuesta, cuando se va a sacar la yuca, cuesta, ¿no?, y toca sacudirla duro, ¿no?, porque hay unas que
salen unas yucas tremendas, porque es pura raíz, la yuca es un tubérculo. Creo que es un tubérculo, corríjanme, hermano. Es para que se rían nomás, hermano. Pero así lo cataloga la Biblia, como una raíz. Y en algunos cortos que he visto de medicina, ¿no?, cuando se ve acerca del cáncer, y muchos doctores han comentado, ven cómo el cáncer es como raíces en nuestro cuerpo, ¿no? Como ese moho que se prende en los árboles y inunda todo el árbol, ¿no? Así mismo el cáncer en nuestro cuerpo. Y así mismo en el plano espiritual, la raíz de amargura puede ir inundando cada uno de nuestros sentimientos, emociones. Y a lo mejor un día fuiste una persona muy, muy contenta, con muchos sueños, aspiraciones, visión, pero un día te puedes encontrar tan deprimida o tan deprimido que puedes pensar que para ti ya no hay nada, ¿no? Que para ti no hay nada bueno que esperar. Tengamos mucho cuidado con esa raíz de amargura, hermanos. No dejemos que se convierta en un legado de familia. ¿Por qué un legado de familia? No sé si han tenido la oportunidad de ver o de presenciar muchas veces cuando familias tienen problemas, ¿no?, y nace un resentimiento de una persona a otra, toda la familia se pelea. Toda la familia, le hiciste esto a tal persona, ahora sí, todo el mundo le empieza a torcer los ojos a la otra familia y empiezan las enemistades. Y en vez de dejar algo bueno, empiezan a dejar un legado de resentimiento. Un legado de venganza, de discordia, ¿no? Déjenme decirles que nosotros somos muy propensos a pasar situaciones complicadas, ¿no? Cada uno de nosotros, me imagino, que por A o B situaciones haya pasado algún tipo de experiencia como que puede ponerse un poco difícil, un poco tensa, ¿no es cierto? Todos lo experimentamos, creo yo. Pero cuando estamos en mi casa, en mi mesa, comiendo con mi familia, créanme que nosotros, analizando un poco esto, nunca hemos hablado delante de nuestros hijos, o ni siquiera les hemos comentado, les hemos mencionado alguna situación complicada. ¿Para qué? Para que ellos puedan, en su pequeño corazón, aún siendo inocentes, puedan empezar a desarrollar ese tipo de legado, hermanos. Porque si hay familias enemistadas, si hay familias que no se pueden ver la una a la otra o tienen resentimientos, ¿por quién creen que se pasó eso? Como dice la Escritura, que no haya familias que dentro del pueblo empiecen a desarrollar eso, y el yanjenjo. Que hayan familias que en verdad tengan la capacidad de que puedan sentar a sus hijos y empiecen a comentarles, mira, tal persona me hizo esto, tal persona hizo aquello en contra de mí. Y en vez de enseñarles, ¿no?, que en cuanto dependa de nosotros tengamos paz con todo el mundo, empecemos a enseñarles que tienen que vengarse por nosotros. Tengamos mucho cuidado, queridos hermanos. La frustración, como dije, la raíz de amargura, puede suceder por muchas cosas. Estamos hablando de las cosas pequeñas, pero también pueden haber cosas bastante grandes, ¿no? Pueden haber en mujeres maltratadas, en mujeres que fueron golpeadas por su esposo, hombres o mujeres que fueron violados, ¿no? Y pueden decir, no, es que ellos no saben o no entienden que yo estoy así, yo vivo así de esta forma. ¿Por qué? Porque yo pasé esto en mi niñez, yo pasé esto en mi adolescencia, yo pasé esto en mi matrimonio, y yo no le puedo perdonar a mi esposo, yo no le puedo perdonar a mi esposa. Ellos no entienden, no han pasado por esto y no pueden entender que por esto es mi frustración, por esto tengo mi corazón de esta forma. Claro que no desestimamos, queridos hermanos, el dolor de las personas. Creemos y sabemos muy bien que para cada situación hay un proceso. Claro que lo hay.
De otra forma no existiría la consejería. Y les animamos más bien a las personas que por muchos años han cargado con una atadura, con una carga que no han avanzado, con una carga que ha hecho que por muchos años vivan en amargura, sumisos a la frustración, a que entren en el proceso de perdón. Acuérdate de olvidar, trata de eso, de que si hay algo que nosotros debemos acordarnos en este tiempo, es para coger y echarlo al tacho del olvido, queridos hermanos. ¿Por qué he querido topar estos temas bruscos y duros? ¿Por qué? Porque algunos dirán, no es tan fácil, ¿no? Y de verdad que no es fácil decirle a alguien, tienes que perdonar, tienes que olvidar. No estoy diciendo que sea fácil. Creo y pienso de que hay un proceso para aquello. Pero si no lo hacen, ¿cuándo van a tener la capacidad de perdonar? ¿Cuándo van a tener la capacidad de dejar de lado toda esa frustración, todo ese odio, todo ese resentimiento que ha crecido en el corazón del hombre? Creemos en los procesos, queridos hermanos. Y algunos dirán, ¿cómo perdono? ¿Cómo puedo perdonar aquello? ¿Cómo renuncio a mi derecho de sentirme como me siento, con ganas y sed de que se haga justicia, de que se me haga justicia, de que sea reparado lo que en mí fue dañado? ¿Por qué? Porque cuando se casa un hombre y una mujer, no se casan para maltratarse, ¿no es cierto? Yo siempre que tengo consejería con parejas, con matrimonios, con mi esposa, lo que vamos es siempre hacerles recordar el primer pacto que hicieron delante de Dios. Y era amarse, respetarse, era proveerse, cuidarse. ¿En qué tiempos? ¿Solo cuando haya plata? No, no es cierto, en todo tiempo, en la pobreza, en la escasez. Todavía no caso a nadie, pero sé que me tengo que grabar todo aquello para hacerles repetir ese pacto. Pero yo les hago recordar, queridos hermanos, ¿por qué? Porque ese pacto también yo lo hice delante de Dios. ¿Y cómo le digo a una mujer que fue maltratada por su esposo, por muchos años fue golpeada y aún en su rostro puede presentar heridas, ¿no? O puede presentar cicatrices que hacen recordar aquello que vivió? De nuevo les digo, hay un proceso para eso. Hay un orden para aquello. Pero a mí me gusta mucho lo que el Señor Jesús enseña. La forma como lo enseña es muy práctico. Él lo hace vivencialmente. Vamos a Lucas 23, 24. (23:34), por favor. 23:34. ¿Qué dice? Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Todos saben de dónde proviene ese versículo, ¿no es cierto? De la crucifixión, de los momentos más difíciles de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo sido golpeado, escupido, ¿no? Maltratado. Él tenía la fuerza y la fortaleza para decir estas palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No quiero decir que una mujer que ha sido maltratada tenga que repetir las mismas palabras, pero estoy tratando de enseñar de que el Señor siempre nos ha mandado a perdonar. ¿Por qué? Para que la otra persona obtenga el beneficio. En muchos de los casos ni siquiera se enteran cuando uno perdona, cuando las personas perdonan. En otros casos sí. Pero el perdón, el liberarse de esa raíz de amargura, de frustración, le hace bien a la persona que lo hace. Porque si viven con esa amargura, con ese resentimiento, con esa frustración, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, y por ahí suena muy popularmente, es como tomarse el veneno uno, ¿cierto? Es como tomarse el veneno uno esperando que la otra persona muera. No funciona así. Debemos tener en cuenta que ninguna raíz de amargura brote en nuestro corazón para que no dejemos de alcanzar la gracia del Señor. Vamos a Lucas 23, 42, 43. Más adelantito.
Dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para mí esta es una muestra de cómo el Señor Jesucristo perdona. Estaba siendo crucificado, el Señor estaba crucificado ya en la cruz. Y había dos ladrones, dice, uno a un lado y el otro al otro lado. El uno se burlaba y, no sé, le profería muchas cosas, lo dice la Biblia. Pero este otro ladrón, dice que lo reprendió al otro ladrón. Y le decía, ni aún en la muerte tienes respeto por la vida. Ciertamente nosotros tenemos que pagar por lo que hemos hecho, pero este hombre no ha hecho nada. Y dice estas palabras, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto tiempo le tardaría al Señor decir esas palabras? Me imagino que ni un minuto. Creemos en los procesos, como les dije, para perdonar, de acuerdo, pero hay cosas pequeñas. No digo que esto haya sido pequeño, pero hay cosas pequeñas que nosotros hacemos un mundo, ¿no? Y lo hacemos tan grande, tan extensivo que nos pasamos la vida sin poder perdonar. Pasamos los años frustrados, la cara se nos marca de arrugas, no de la vejez, sino de la amargura, ¿no? Y podemos dejar que nuestra vida se vaya sin perdonar a alguien. ¿Qué tiempo le tardó al Señor? No sé, un minuto. Analiza las cosas pequeñas que necesitas perdonar en estos tiempos. ¿Qué tiempo te está tardando en perdonar aquello? Vamos a Lamentaciones 3, 22, 23. Mientras lo ubica, yo siempre digo, si el Señor Jesucristo juzgara o nos pagara conforme nosotros juzgamos y pagamos a las personas, ¿cuántos creen que estaríamos de pie delante de Dios? Ninguno, ¿no es cierto? Yo haciéndome así en mis ideas, decía el Señor solo con el dedo puede así ir desapareciendo a cada uno de nosotros, ¿no? Así como cuando cogemos el celular y empezamos a hacer desaparecer lo que está de más en el celular, ¿no es cierto? Y es que así es necesario que empecemos a hacer aquellas cosas pequeñas que están haciéndose un mundo en nosotros. Dice, por la misericordia de Jehová, que dice, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Que dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Yo quiero vivir en esas nuevas misericordias cada día, hermanos. Pero si Dios nos permite vivir esas misericordias día a día, también estamos llamados a actuar en misericordia, hermanos. No olvidemos nunca esa regla de oro, que con la misma vara que midamos, seremos medidos, hermanos. Si esto nos sirve para que nosotros nos sentemos, llegamos a una listita, no sé si físicamente o en nuestra mente, para empezar a desechar todo aquello que son simpleces. Por ahí escuchaba que 2 países se declararon una guerra que mató a millones de personas simplemente por un malentendido. ¿Cuántas situaciones difíciles se pudieran evitar si nosotros prestamos atención a lo que es niñerías o tonterías, como muchas veces podríamos decir? Y actuamos en misericordia, queridos hermanos. Estamos llamados a actuar en misericordia. Amén. Estamos llamados a soportarnos, a amarnos unos a otros, hermanos. En eso consiste el Evangelio de Jesús, en que nos amemos unos a otros. ¿Qué dice la Escritura? Que en esto mostraremos que somos ¿qué? Ya bonito. En eso mostraremos que somos ¿qué? Sus discípulos, si nos amamos los unos a los otros. El amor, dice, cubrirá multitud de pecados, queridos hermanos. Quiero ir a Efesios 4:26 para ir acabando, hermanos, el tiempo se nos fue.
como sé que ya quieren ir a prepararse para el año viejo, así que vamos a ir avanzando. Efesios 4:26, más adelantito, por favor. Muy bien. Airaos, pero no pequéis, dice. ¿Qué dice? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airarse es un sentimiento que está nato en nuestras vidas. Nacemos con eso. El Señor Jesucristo mismo dice que se enfureció, se puso bravo, en otras palabras, en el idioma lojano, le salió el indio y empezó, dice, en el templo a volcar a todas las mesas de los mercaderes, ¿no? Y a decir, han hecho cueva de ladrones la casa de oración, la casa de mi Padre. Y el Señor Jesucristo enseña eso, dice, airaos pero no pequéis. Está bien tener ese sentimiento, esa emoción de rabia un momento. El pecar es lo malo. El permitir que eso se desarrolle y se convierta en una raíz de amargura y haga raíces, haga esas yucas en medio de nuestro cuerpo, eso es lo malo. Ahí está lo que tenemos que tener cuidado. No se ponga el sol sobre tu enojo, sobre vuestro enojo. Y hay muchos comentarios que dicen que en las peleas matrimoniales la discusión no debe durar solamente el día, ¿no es cierto? ¿Cuántos lo han escuchado? Que no debe durar de la tarde hasta que llegue la noche. Pero cuántas parejas, cuántos matrimonios, queridos hermanos, se pasan la vida peleando, se pasan la vida discutiendo, odiándose, haciendo hasta lo imposible para no verse. Y se pasan su primavera, y se pasan su verano, y se pasan su otoño, y llegan a su invierno físicamente, ¿no? Llegan al ocaso de sus vidas para darse cuenta que ese sentimiento negativo nunca fue bueno para ellos. Lo veo en esa forma yo. No permitas que lleguen tus días a tus días finales para darte cuenta que la ira, que la frustración, que aquello que debiste soltar un día y que no lo hiciste y que decidiste cargar día a día con aquella mochila, ¿no?, de ira, de rencor y que te acompañó por muchos años, ¿no? Debiste haberla dejado en algún momento determinado. Y que porque no hubo nadie que te lo pudo explicar y que porque no hubo nadie que lo pudo predicar, no lo hicieron. El día de hoy lo estamos compartiendo, querida iglesia. Lo estamos predicando porque creemos que el Señor nos ha llamado a vivir en libertad. Ya esa libertad queremos vivir y permanecer, queridos amigos. Amén. Acordémonos de olvidar en este tiempo, hermanos. Acordémonos de todo aquello que en verdad puede estar desapercibido en nuestras vidas, pero que de rato en rato sale a flote. Acordémonos de aquello y desechémoslo. ¿Para qué? Para que en el plano espiritual podamos vivir un nuevo año lleno de expectativas, de buenas cosas, ¿no? Y que podamos ser realmente el templo de Dios. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, para terminar. Airaos, pero no pequéis. Hay una frase, queridos hermanos, que yo la escuché hace algún tiempo y que realmente ayudó mucho a mi vida. Creo que cuando hay un hombre de Dios, una mujer de Dios que pueda transmitir lo que Dios le ha enseñado, puede ayudar a muchas personas. En una de mis experiencias también como ser humano, porque también estoy sujeto a sentirme frustrado en algunas ocasiones, hermanos. Un buen amigo me dijo, puedes sentirte así, tienes el derecho de sentirte así, pero que eso no te dañe, porque el Señor no te ha enseñado aquello. Y esto ha servido a mi vida, hermanos, en todo ámbito. En toda situación que he podido atravesar, eso ha servido a mi vida para que ninguna raíz de amargura
dure más de lo que debe durar. Que venga el sol, la luz del Señor, y esa raíz expuesta al poderío de Dios sea quemada y desechada, porque no trae nada bueno a nuestras vidas. En eso vivamos, hermanos. En aquello vivamos. Bañémonos cada vez en el bálsamo de la gracia de Dios y no permitamos que ninguna raíz de amargura venga a hacer metástasis en nuestras vidas, venga a causar daño en nuestros corazones y que por ende cause daño a nuestras familias también. Cerremos nuestros ojos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra siempre nos enseña, Dios, nos conforta, nos ayuda, Señor, a vivir en libertad, Señor, a vivir en paz unos con otros. Bendito Dios, esta es la última reunión del año, Señor. Pero no queremos avanzar más adelante, Señor, sin desechar aquello que nos frena, aquello que nos impide estar gozando de la paz que tú has dejado a nosotros, Señor, que nos impide desenvolvernos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el lugar donde nos has llamado a que estemos cada uno de nosotros. Que podamos ser verdaderos hijos tuyos, Dios. Que podamos con nuestro ejemplo impartir a nuestra familia lo que tú nos has impartido a nosotros, Señor. Que vivamos bajo el principio del amor, unos por otros, Señor. Y que si aún no podemos aprender a amarnos, Señor, que por lo menos aprendamos a soportarnos hasta que hagamos lo siguiente, Señor. Te damos gracias por esta tarde, Dios. Quedamos en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. La iglesia es como un arco transporta agua y Cristo es el agua. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.